Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. Seguimos con este podcast de la Fundación Juntos Se Puede que se llama Memorias. En este primer episodio tenemos unos entrevistados de lujo. Tenemos en el estudio a Alejandro Crocker. Alejandro Crocker es un artista venezolano, estudió Historia del Arte con una tutoría privada en la Universidad de la Sorbonne en París. Tiene amplia experiencia en dirección de arte, gestión, cultura y teatro. Y desde muy joven trabajó en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Gracias a la inspiración de su madre, una mujer amante de la moda y coleccionista de piezas únicas, comenzó a restaurar tejidos antiguos y crear piezas con tejidos remanufacturados y moda sostenible. Hace más de 20 años su carrera como diseñador de modas comenzó en la ciudad de Caracas, luego se instaló en Miami, donde abrió su tienda y participó en las ferias de moda más importantes de los Estados Unidos. Llegó a Colombia hace 13 años y continuó con sus estudios sobre lo que han llamado lujo consciente. Piezas únicas hechas a mano 100% remanufacturadas. Crocker, es un placer para la Fundación Juntos Se Puede, para este podcast, tenerte aquí. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, yo feliz de estar aquí con la Fundación, contigo, Alvin. Es un honor seguir construyendo juntos, porque como dijiste, ya llevamos 3 pasarelas, más muchas otras locuras que hemos hecho en conjunto. Entonces, para mí es un honor y que sea la primera de muchas. Hay mucha gente que te ve en tus redes sociales, en las redes sociales, y llega a la fundación y se pregunta, ¿y es verdad que Alejandro Crocker hace que las mujeres crezcan mucho más en esta fundación? Sí, lo tenemos. Te lo tenemos. Alejandro, este podcast tiene el objetivo de poder abrir conversaciones que nos permitan mirar cuál es el punto de vista, cuál es la conversación que tienen los más de 9 millones de personas de la diáspora venezolana que están fuera del país. Mirar cómo podemos con esta conversación lograr cosas importantes en Venezuela, pero también para toda la comunidad de venezolanos que está afuera. A mí me encantaría que tú pudieras contarnos en este momento, dado que vives en otro país que no es Venezuela, ¿por qué estás viviendo en otro país? Eso fue una decisión por trabajo, Alvin. Debo decirte que pues ya yo tenía mucho tiempo entrando y saliendo del país, pero siempre mi raíz, mis perros y mis libros, que para mí es lo más importante, mi conexión son los libros, estaban en Caracas. Pasaron cosas a nivel personal, mis padres murieron de una forma, digamos, muy rápida los dos, pero tomar ya la decisión de agarrar todo lo que nos da raíz, o creemos que nos da raíz, y en aquel momento fue una decisión muy drástica. Hace 12, 13 años monté todos esos libros y toda mi historia, entre comillas, en un camión y llegué a Bogotá sin casi conocer Bogotá. Nada más había estado una sola vez aquí, solo prácticamente, no conocía a nadie, y en ese momento terminé de entender que somos hijos del mundo. Yo tengo una visión un poco diferente y un poco radical de lo que es migrar y lo que es salir. Y cuando vemos la historia de la humanidad, siempre hemos sido migrantes y siempre hemos estado recorriendo el mundo e intercambiando saberes. Entonces, en aquel momento llegué, recuerdo, y además es una historia que cuento mucho, porque llegué a vivir al centro de la ciudad de Bogotá. Yo me vine en avión con 2 perros y venía un contenedor, Alvin, no te estoy diciendo mentira, lleno de libros. Y pues llegué a una casa que había visto una sola vez, rentada, pero no la conocía. Abrí, en eso llegó el camión, bajé todos los libros y en ese momento, ya de noche, me senté en el piso, no tenía ni colchón, y le veía las caritas de esos 2 animales y veía los cerros del libro y no me dio miedo, me dieron ganas de empezar a construir y de empezar a dejar unas raíces en un territorio que no conocía, en una ciudad que era totalmente extraña para mí. Y la mañana siguiente me despierto con mis perros
Y te voy a contar esto rápido. La Candelaria es el centro de la ciudad de Bogotá y es un pueblito. Bellísimo. Y se vive como en un pueblo. Total. Y la vecina, Puerta, que tenía al lado, era una señora mayor que tenía un abasto, una venta de aguas. Y me toca la puerta y me dice, vecino, bienvenido al barrio. Y me regala algo que se llama queso de cabeza. Yo soy vegetariano de los 18 años, no consumo animal. Y pues queso de cabeza, yo me imaginé un queso, no sé. Y cuando abro aquello era una cosa muy rara, era como un chorizo, una cosa rara. Y yo no sabía cómo decirle a esa señora con aquella carita, no lo puedo ni probar, ¿sabes? Pero fue muy lindo ese recibimiento que me dio la ciudad. Alejandro, hablaste de la soledad o hablaste de lo solo. ¿Estudiaste en Francia? No, debo aclarar. Ajá, por favor. No, no estudié en Francia. Ok. Estudié en Caracas con una tutoría privada con unos profesores de la Sorbona de París. En aquel momento me gradué del colegio. Mi gran pasión en ese momento era leer e investigar y decidí estudiar historia del arte. Recuerdo cuando hablé con mi papá y le dije que quería estudiar como gran parte lo había hecho Simón Bolívar. Esta historia es literal. Mi papá me vio con cara como él sigue con sus ideas locas, que desde chiquito las tenía. Me dijo, pero bueno, te voy a apoyar. Y me acuerdo que mi papá siempre me preguntó y me dijo, pero ¿de qué vas a vivir? Ok. ¿De qué vive una persona, un joven que estudia historia y del arte? Pero bueno, así estudié durante 6 años. Fue una experiencia maravillosa. Hoy en día no sé si fue lo mejor porque no tuve vida universitaria, el único estudiante era yo, pero me enseñó mucho a seguir construyendo esos sueños que uno tiene. Y parte de mi sueño en aquel momento de juventud era estudiar, 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 prepararme para poder después pasar ese conocimiento a otras personas. Y creo que hoy es parte de lo que hago en mi vida diaria. Total, te iba a preguntar por la soledad. Hablaste de que llegaste a Bogotá y te sentías solo y que en la mañana siguiente despertaste y, bueno, vamos a construir. La soledad para Alejandro Crocker entendida como qué. Cuando digo que llegué solo, porque llegué solo, no llegué, llegué con dos perros que para mí las mascotas, sobre todo los perros, siempre han sido esa compañía del alma y del corazón. Eh, Llegué con Camila y con Frida. De hecho, Frida murió hace poco. Em, Cuando digo que llegué solo es que no conocía prácticamente a nadie en la ciudad de Bogotá. Conocía a una, dos personas. Nunca, debo decirlo, nunca tuve miedo de llegar y no conocer a nadie. Fue todo lo contrario. Fue entender que estaba llegando a una ciudad que no conocía y que dentro de que no conocía la parte física de la ciudad, no conocía almas tampoco ni personas. Y ahí empezó ese recorrido de empezar a conocer. Nunca le he tenido miedo a la soledad, pues porque la actividad que más me gusta hacer en la vida es leer y eso es una actividad que necesitas silencio y necesitas estar solo. Entonces, nunca le he tenido miedo, siento que la mejor compañía que todos podemos tener somos nosotros mismos. Entonces, cuando uno ocupa bien el tiempo, no se siente solo. Por eso siempre cuando me llegan historias de que no sé qué hacer, estoy deprimido, busco un libro. Te llevo a una librería. O sea, pero en aquel momento, Alvin, debo decir, lo que menos le tuve miedo es a sentirme solo. El miedo que tuve en aquel momento un poco es cómo afrontar, cómo entender esa ciudad a la cual estaba llegando. Que en su momento, me imagino que a ti te habrá pasado, me habían dicho que Bogotá era una ciudad muy cerrada, que las personas eran muy cerradas, que era una ciudad gris, muy fría. Entonces uno trae esas cosas en la cabeza y era un poco el miedo que tenía y de cómo afrontar el día a día en la ciudad, porque yo soy un poco antipráctico en las cosas prácticas de la vida. Yo, por ejemplo, pagar un recibo de luz no tengo ni idea de cómo se hace, pagar el agua no tengo, eso fue uno de mis grandes sufrimientos en Bogotá desde que llegué a llamar para que me hagan una conexión de internet, no tengo ni idea de cómo se hace. Entonces ese era un poco el miedo que tenía. De hecho, viví todos los primeros años sin televisión, sin internet, o sea, casi que me faltó sin luz, a la luz de la vela, porque esas cosas prácticas de la vida yo no las entiendo mucho, pero sin embargo, pues salió bien.
¿De acuerdo? Y empezaste a hacer cosas, o las cosas que querías hacer, empezaste a crear, seguiste estudiando, empezaste a diseñar y empezaste a caminar y a buscar Cuando llegué tu, estaba... tu espacio creativo en la Bogotá de estos tiempos. Empecé alguien tratando de entender y conocer un poquito el espacio donde estaba llegando, que es hoy lo que trato también de enseñar en las clases que damos en conjunto con la fundación, es entender que primero hay que bajarle el volumen que traemos cuando salimos, migramos, traemos mucho ruido en la cabeza, muchos miedos, muchas creencias erróneas a veces y mucho apego. Creo que lo primero que uno tiene que dejar es ese apego. Yo llegué a esta ciudad y traté de resetear la cabeza y empezar a conocer a dónde estaba llegando. Yo venía como dijiste en esa presentación que sonó así como muy rimbombante, ¿no? Y no debería ser tan así. Yo te dije que vas a tener el espacio para deconstruir esa presentación. Exacto, esa presentación está muy rimbombante. Yo llegué con material para seguir restaurando tejidos en Bogotá, Colombia, pero también entendí que hace 13 años hablar de moda hecha con residuo textil era muy complicado. Ya yo estaba acostumbrado a que me cerraran las puertas porque decían que estaba loco, que como yo podía hacer unas piezas para vestir hecho con residuo textil o con, entre grandes comillas, basura textil. Entonces en eso yo siempre estuve claro que no iba a poder comer ni vivir de eso. Entonces empecé a trabajar con personas conocidas que tenía aquí haciendo diferentes proyectos en dirección de arte. Eh, Al principio nunca lo veo como nada difícil, pero estuve desde decorador de fiestas hasta haciendo dirección de arte a grandes marcas de moda y de lujo. Eh, Me gustó pasar por todo ese proceso porque fue ir conociendo el espacio donde estaba llegando. Entonces, de hecho, hice hasta decoración y dirección de arte para bodas. Entonces empecé a entender, siempre muy en silencio, aprender a escuchar y a ver, pero yo creo que eso es parte también del trabajo de un creativo, es tener curiosidad y ver y escuchar. Y veía cómo se comportaba la novia, cómo se comportaba el novio, cómo era la familia, cómo hablaban, cómo se comunicaban. Y ahí poco a poco empecé a conocer a personas y poco a poco, te estoy diciendo con el paso de los años, levantar la mano muy despacio y decir, miren, es que yo traigo una propuesta que es hacer piezas de vestir con residuo textil. Entonces, Y ahí comenzó. De hecho, tengo 12 años aquí, la marca tiene 6. entonces de esto que me hablas de dejar el apego, bajar los juicios, empezar a descubrir. Me imagino que para ti, por tus estudios y por lo creativo, es algo innato. No para todos es innato. Sin embargo, trabajaste en cosas que eran conocidas por ti, pero hiciste un quiebre en algún momento y dijiste, bueno, este es el momento de hacer lo que yo quiero hacer. Literalmente como lo estás describiendo pasó. Estuve Yo no he conversado 5, esto contigo, 6... ¿ok? No, No es lo he verdad, conversado eso es contigo. verdad, Bueno, eso ok. es verdad. Pero eres un hombre sensible, inteligente, entonces no hacía falta la previa. Eh, Tal cual como lo describiste, recuerdo que estaba montando una cena, había diseñado la dirección de arte para esa cena y en ese momento llegué a mi casa, me senté, me serví un trago, hice el quiebre y dije, llegó la hora de ya no tener miedo y voy ya a gritar, porque literalmente empecé a gritar, que yo tengo una propuesta. Y ahí nace la marca, ya conocía un poco, porque sigo conociendo, siempre he dicho, y abro un paréntesis, siempre he dicho que me encanta ser un turista en la ciudad donde vivo, porque es siempre conocer desde la curiosidad y siempre dejarme impresionar por la ciudad donde vivo. Entonces a mí me preguntan y de hecho me piden una dirección, no tengo ni idea cómo llegar. Me piden cómo llego a mi casa, no tengo ni idea. Y lo he hecho consciente. Quiero seguir siendo un turista en la ciudad donde ya llevo 12 años viviendo. Y ha sido una lección que me enseñó el ser migrante y que la pienso seguir aplicando hasta el día que muera. Y en aquel momento, como tú decías, retomando, hice un quiebre y decidí a la mañana siguiente abrir Cámara de Comercio y crear la marca que ya pues hoy en día lleva mi nombre, se llama Alejandro Crocker, y ese quiebre y esas ganas de gritar
y traer una propuesta, pues que ya yo traía, pero que me terminó de dar muchas herramientas el haber cambiado de país, el haber cambiado de ciudad, que quería gritar y plasmar todo lo que había aprendido nuevo en esta ciudad. Nace la marca Alejandro Crocker y muy contento. Y este año y este podcast es muy especial porque hace 2 semanas me entregaron un premio de moda a nivel nacional como la marca más importante de Colombia en cuanto a moda sostenible y en cuanto a marca social y como la marca que representa a Colombia afuera. Y en 10 días me entregan otro premio muy importante, igual como la marca más importante de Colombia a nivel sostenible y a nivel social. Y además ese segundo premio que me entregan es muy importante, pues es primera vez que se lo entregan a un hombre y es por el trabajo que ha hecho la marca con las mujeres en Colombia. Entonces, pues para los que nos están escuchando y viendo, llegué sin conocer a nadie, falta mucho, no estoy diciendo que he construido mucho, siento que no llevo nada de camino, pero ya 12 años después, pues Colombia me empieza a entregar reconocimiento diciendo lo importante que ha hecho un venezolano en Colombia con la moda nacional. Y eso me llena mucho de emoción. Y de hecho, en el discurso del premio arranqué diciendo, fue en la ciudad de Cali, arranqué diciendo que me sentía feliz de que Colombia reconozca a un migrante venezolano con un premio y que me sentía feliz hablando costeño, porque pues esa es una de las cosas que tenemos en común los venezolanos dentro de Colombia y que me sentía feliz que además Cali le diera un premio a un venezolano, porque es como vas abriendo caminos desde lo positivo y de las historias positivas. Felicitaciones por esos 2 premios. Seguro van a venir muchos premios más. Alejandro, este preámbulo es para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el legado? Yo sé que has dicho que no has construido nada. Para nosotros no es Pero así. no lo digas Pero, irónico. exacto. Nosotros creemos que es mentira, pero ¿cuál es el legado que en este momento cree que Alejandro Crocker deja o está dejando en la comunidad donde vive? ¿Cuál es tu principal legado? Siento, quitando toda esta parte sostenible y enseñar a las personas a mm, no ver la basura, sino ver todo lo que los rodea como un posible material para poder crear, pienso que hoy en día uno de los legados que estamos dejando es entender y abrir camino a todos los que supuestamente venimos de afuera. Y digo supuestamente porque yo me siento un ciudadano del mundo y creo que todos formamos parte de la gran casa que es el planeta Tierra. Pero hoy en día lo que contamos de manos también de la Fundación Juntos se puede es los venezolanos venimos a construir. Los venezolanos venimos a sembrar y a intercambiar historias con el pueblo colombiano. Y venimos a cambiar determinadas realidades, no porque seamos mejor que los colombianos ni nada, sino que eso es lo que hace la migración, es sumar historias, en este caso lo que estamos hablando entre Venezuela y Colombia, y crear historias nuevas. Y eso es lo que ha pasado desde que empezamos a caminar en este planeta. Nos movemos de un lado para otro, nos damos la mano, cambiamos historia y cambiamos relatos. El ser humano existe porque desde el día cero nos contamos relatos. Eso es lo que nos hace diferente al resto de los animales. Nosotros desde el primer día que empezamos a andar en 2 patas nos empezamos a contar relatos. Y eso es lo que nos hace diferente y eso es lo que nos ha hecho construir sociedad. Y hoy en día lo seguimos haciendo. En este caso, pues como Alejandro Crocker y como el equipo de Alejandro Crocker, lo hacemos consciente. Contamos un relato de un migrante que llegó a Colombia, llegó a la ciudad de Bogotá y que traía unos sueños bajo el brazo y empezó a tirar esas semillas para empezar a germinar y a dar frutos, pero siempre contados de ese migrante que llega y empieza a intercambiar historias con la sociedad que se encuentra. Y yo creo que ese es uno de los legados más bonitos hoy en día también con el ejercicio que hacemos junto con la Fundación, ya no es solo dar clases a migrantes, sino que en ese grupo entren también colombianos y empezamos a hacer ese ejercicio
de cómo aprender y a crear en comunidad. Alejandro, a lo mejor esta pregunta es de perogrullo, pero yo te la quiero hacer. ¿Qué de diferente tiene el arte como, como narrativa, como espacio, diferente a otros tipos de disciplina, otros tipos de estudios, otros tipos de ciencias, si pudiera llamarlo así, para poder generar innovación, tecnología, nuevas maneras de ver? O sea, ¿por qué es distinto? ¿Por qué nos cuesta tanto, por lo menos a mí, verlo como algo que de verdad es un espacio que es distinto? ¿Qué tiene el arte que no tiene que no tienen otros espacios que uno podría llamar creativos o de creación o de inspiración? Eh, Tú arrancaste con una palabra que para mí es muy importante y de un tiempo para acá más, que es innovar. El arte te conecta con esa parte intangible, llamémosla alma, corazón, amor, como lo quieran llamar. Y eso es muy importante porque es volver a las raíces, es bajarle ruido a todo lo que nos rodea y empezar a soñar. Y de hecho parte de esas clases que damos de pensamiento creativo es invitar a todo el que se suma a estos grupos a que es válido soñar y es válido crear. Yo creo, Alvin, y estoy convencido cada día más que absolutamente todos los seres humanos somos artistas. Cuando el ser humano se conecta con esa parte intangible, que no es un cuadro de Excel, una computadora, una red social, un teléfono, empezamos a crear. Todo, si lo vemos objetivamente, todos los días estamos creando. Cada quien desde su área y cada quien. Para poder vivir hay que crear. Y hacerlo consciente y que cada una de esas personas que se acerca utiliza el pensamiento creativo para empezar a soñar y crear, es para mí donde se hace la diferencia. Porque son espacios y las clases que damos junto con la fundación que duran 4 a 5 meses, donde sobre todo las mujeres se sienten con el Dharma, el derecho, y ese espacio importante que le da la fundación para poder soñar. Y me he dado cuenta que la mayoría de ellas, por primera vez, le dan un espacio donde les dicen, sueña, empieza a crear, que te apoyamos y te acompañamos en ese proceso. Y sobre todo en el caso de la mujer, que para mí, yo soy bien feminista a mi manera, para mí la mujer es la responsable y es el pilar de la sociedad. Y sabemos que la mayoría de esas mujeres pues llevan el peso. Son padre y madre al mismo tiempo, la mayoría tienen que trabajar, cuidar a sus hijos, cuidar a sus padres, mantener el hogar, limpiar, cocinar, y no tienen tiempo de poder soñar. En estos espacios se arranca y la primera invitación es preséntate y dime qué quieres hacer con tu vida. Y la mayoría se queda como, no, no sé, no es posible empezar a criar a mis nietas, no, que tengo que trabajar, no, es que tengo que no, no, no. ¿Qué quieres hacer? Y la mayoría de las respuestas es, quiero coser, quiero bordar, quiero pintar, quiero hacer. Entonces vamos a bajarle ruido a la vida diaria, vamos a conectarnos con determinadas herramientas que yo enseño para poder crear y empecemos a soñar. Entonces yo creo que el arte te da esa elasticidad para poder empezar a caminar de una manera diferente. Y por eso pego con la palabra con que tú abriste, es innovar. El arte nos deja innovar. Y eso es muy, muy importante. Sí. Tú acabas de decir que es volver a las raíces, es conectar. Y no en vano, propuestas creativas de grandes diseñadores han cambiado la narrativa en ciertos momentos del mundo y han hecho cosas increíbles. Digamos, si eso es así, entonces, bueno, podemos regresar en el espacio creativo a nuestras raíces y poder empezar a crear desde allí, no importa dónde estemos. Porque al final el Exactamente. espacio creativo es el conector. El espacio creativo y hay que entenderlo, somos nosotros y son las ganas que tengamos de poder generar un cambio. Eso con cualquier herramienta. En el caso, digamos que me compete a mí, yo utilizo la moda como una excusa porque la moda es una fábrica de sueños y todos queremos pertenecer a esa fábrica de una forma o de otra. Pero la moda no es
porque moda como tal, y si nos vamos a lo que es el significado, es un cambio rápido. Es importante para mí también enseñarle a estas personas qué es el vestuario, que es lo que nos ponemos todos los días. El ser humano con lo que más interactúa en su vida es con el vestuario. Desde que nacemos lo primero que hacen es ponernos el mameluco, el gorrito y que tejió la abuela, la tía abuela, la prima. Ahí comienzan las historias y todo en la vida las decisiones las tomamos alrededor del vestuario. Vas para la playa, te pones un bañador, vas al frío, te pones un suéter, etcétera. Y es importante arrancar de esa fábrica de sueños y que sea una excusa para poder crear. Dentro de estos talleres que hacemos en conjunto, no solo en la moda, está la que pinta, está la que hace cojines, está la que hace hamacas, es poder crear conscientemente y poder contar historias con nuestra creación. Yo imagino que tienes un cuaderno escrito de muchos aprendizajes que has adquirido en estos años de experiencia que has estado aquí en Bogotá. Pero si te preguntara por uno solo, el que tú crees que más el que más te ha despertado, el que más te ha hecho temblar, ¿cuál sería? ¿Cuál es el aprendizaje número uno de Alejandro Crocker que ha recibido de la comunidad que lo acoge? De esta Bogotá que tú dices que a lo mejor es... Más que de Bogotá o ponerles títulos, Ok. Bogotá, la ciudad donde uno llega, digamos, es de ser migrante. Y creo que el aprendizaje hoy en día más grande que tengo es ser positivo, vivir el presente desde lo positivo, vivir y entender que cada cosa que nos pasa es por algo. Y yo no sé si es que ya estoy cerca de los 50 y es parte de la andropausia, no tengo ni idea, pero cada día estoy más positivo. Nunca veo nada malo en mi alrededor y todo lo que pasa, agradezco y trato de resolverlo, pero disfrutando el proceso. Y digamos que a veces digo, hago mucho, pero para cerrar y responderte, es disfrutar el proceso desde el amor y la buena onda. En pocas palabras, eso significa que todos los días, a todo lo que me enfrento, lo hago desde lo positivo. Y creo que eso ha sido el gran aprendizaje, porque cuando salimos de nuestra zona de confort, en mi caso salí de Caracas, o cuando cada uno decide migrar o lo obligan las circunstancias a salir, me he dado cuenta que la mayoría, y cuando llegamos a los espacios donde nos tocó llegar, en este caso a Bogotá, lo hacemos desde el drama. Y siempre hay un drama alrededor. Es que mi abuelita se quedó, es que el perrito no lo pude sacar, es que está... Pues todo lo que te va a pasar y lo que te va a rodear va a ser drama. Entonces, y no estoy hablando de nada místico, Somos un sino... poco hijos de Delia Fiallo. Sí, Somos un poco sí. hijos De Lupita. RCTV, de Radio Casi. Somos hijos de eso. ¿Cómo no ser Sí. dramáticos? Pero me gusta mucho tu reflexión y básicamente lo que te quería preguntar es si hay alguna práctica consciente que tú haces para poder enfrentar la vida, para poder hacer la vida que haces así como la estás narrando. ¿Hay alguna práctica consciente que tú dices, ok, listo? Porque los problemas, o sea, uno tiene dificultades en la vida. Sí, totalmente. Uno se enfrenta a cosas en la vida. Uno se desafía diariamente, ¿no? Y esto es una práctica, o sea, lo que tú me estás proponiendo es una práctica de vida. Es decir, bueno, listo, van a venir, ¿cómo lo tomas? Alvin, yo creo que más, bueno, sí, Pero, medito y hago muchas cosas, ok, digamos, pero más que eso, fue una decisión. ok. Yo un día, siempre en mi vida he sido, o he tratado de ser optimista y positivo, toda la historia, pero yo un día estaba con una gran amiga mayor que yo y me dijo, la felicidad es una decisión. Tenía muchas ideas en la cabeza en ese momento porque cuando nombré, que es una gran amiga de la Fundación, Alejandra González, se me vinieron 3 millones de recuerdos al momento. La felicidad es una decisión que tú tomas. Entonces, cuando uno toma una decisión, pues te enfrentas a ella y haces todo para poder cumplir con esa decisión que tomaste. Por supuesto, todos los días, y como dicen en Colombia, en Bogotá, hay mierderos, aparecen cosas. Hoy en día, pues mi marca va creciendo, se suman más personas, se suma el drama, se suma todo. Pero
Cuando me levanto, lo primero que pienso, yo me levanto, voy directo, monto la cafetera y ya después me baño, me cepillo y tal. Y cuando me siento a tomarme ese primer café, yo digo, vas a disfrutar el proceso hoy. Porque no solo los resultados, y me he dado cuenta que la mayoría espera al resultado. Te voy a poner un ejemplo. Ay, voy a esperar hasta que termine esta colección para el desfile tal. No, que tengo que disfrutar desde el día cero hasta el día del desfile. Porque si no, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Entonces, arrancar desde ahí. Y cuando van llegando las personas que trabajan conmigo es la sonrisa oreja a oreja y les digo, buenos días, bienvenida, vamos a pasarla bien. Y en la entrada del taller, mi esposo puso una alfombra que dice prohibido entrar de mal humor. Entonces, son todos esos detalles y a cada rato, pues yo me acerco a cada uno de los puestos de trabajo y es a reírnos. Eh, en el trabajo especialmente tengo un ritual, pues yo almuerzo con todo el equipo y ese momento de almorzar y de compartir con el equipo es para reírnos. Y trato, dentro de todo, de pasar la mayor parte del tiempo disfrutando, porque es que la vida pasa muy rápido. Entonces, ¿para qué me la voy a complicar? Pero sí tengo, digamos, como esos pequeños tips de poder afrontar eso. Y como te digo, pues cuando salimos y somos migrantes, pensamos que se nos complican las cosas y es mentira. Aprendemos más y se nos abre más la posibilidad y las oportunidades de poder conquistar más territorio, de poder llegar todavía más lejos. Entonces, los invito a todos los que somos migrantes a ver la otra cara de la moneda. Sí, te compro esta afirmación de que Alejandro Crocker es un ciudadano global y del mundo. Sin embargo, te va a traer a Venezuela. Sí. Alejandro, para ti, ¿qué hora es ahora en Venezuela? ¿Qué hora es ahorita en Venezuela? Pero qué hora literal. Puedes ver el reloj y decirme que son las 12:28, si quieres. Para ti, ¿qué hora es en Venezuela? Digamos que si lo tomamos de una manera literal, pues sí, son las que, no sé, 11:28, no sé si una hora más o una hora menos en Venezuela, pero para mí esa pregunta me lleva a algo más quizá un poco filosófico de sueño. Para mí, Venezuela es sinónimo de ese ciudadano del mundo. Y te va a sonar muy raro, pero fue lo que aprendí. En la Venezuela, la Caracas que yo viví, fue una Caracas cosmopolitan que me enseñó, me formó en el gusto que tengo hoy en día, porque era salir y ver mundo. Entonces esa para mí es la hora de Venezuela. Listo. Alejandro, imagina que puedes volver a Venezuela ya. En este momento dice, es, el momento de volver a Venezuela. Y tú dices, me voy a Venezuela. ¿Cuál es el cambio más significativo que para Alejandro Crocker haría en Venezuela en este momento? Dice, bueno, voy a Venezuela, listo. ¿Qué es lo que tú en este momento dirías? El aporte más fundamental que yo voy a hacer en este momento en Venezuela es este. ¿Cuál es? Llegaría directo, bueno, aparte de lo personal que llegaría directo a comerme una cachapa y una arepa, directo, llegaría directo a formar una escuela de pensamiento y de diseño en Venezuela. Con todo lo que, la madurez que tengo hoy en día y con todo lo que he aprendido rodando por diferentes ciudades, llegaría a compartir esos conocimientos en los jóvenes que sueñan en diseñar, en poder emprender, que es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, en poder emprender y los ayudaría en eso y los ayudaría a saltar la frontera, porque ya uno llega con ese miedo un poquito más chiquito y más dominado. Bien, antes de cerrar, emblemas culturales de Venezuela, emblemas artísticos de Venezuela contemporáneos. ¿Tienes alguno que tú digas, esta mujer me marcó, este hombre me marcó, Mucho, y este hombre? siempre mi trabajo y siempre enseño y siempre mi trabajo está presente el movimiento cinético, Cruz 10, nuestros bellos arquitectos, la escultora como Gego, nuestros maravillosos museos y siempre cuento que el Museo Sofía Inver pues tenía la colección más grande de Picasso que existía en Latinoamérica y traigo, por eso te digo, traigo
en este caso Caracas Cosmopolitan, llena de arte, de teatro, de danza hoy, que fue uno de los movimientos de danza contemporánea más importantes que tuvimos en los 90 en Venezuela. Y traigo todo ese movimiento cultural que siempre, siempre, siempre está presente en mi trabajo. Alejandro, estamos terminando este podcast. Prometo que la próxima conversación grabada que vamos a tener va a ser más rochelera. Ah, eso me gusta. Va a ser más... Me pusiste nervioso, lo de rochelero. Va a ser más entretenida. No, ya va. Entretenida se ha sido. Aquí podemos estar, Listo. pasar Listo, de la sí. mañana a la tarde. Sí, y- pero esa otra conversación que vayamos a tener va a ser más rochelera. Mira, 1 minuto, 2 minutos, un mensaje que le quieras dejar a estos ciudadanos globales, a los más de 9 millones de personas de la diáspora venezolana que están alrededor del mundo, a todas esas personas que se mueven de su lugar de origen y empiezan a hacer un nuevo proyecto de vida, así como tú lo has dicho, lleno de energía, lleno de alegría, queriendo conquistar. ¿Cuáles son esas palabras que nos dices? ¿Tienes estos micrófonos para poder darnos un mensaje para poder cerrar este primer episodio de este podcast que se llama Memoria? Quizás que a mí no me gusta hablar, pero cuando arranco a hablar, no hay que me tiene que apagar el micrófono. Lo que les quiero dejar el mensaje es que volteen la arepa, volteen la moneda, lo que quieran, y empiecen a ver la migración desde el lado positivo. Es enriquecernos, es aprender y es dejar las historias que traemos, en este caso específico estamos hablando de Venezuela, y poder dejarlas a la sociedad donde estamos llegando y no lo veamos desde el drama ni desde la tragedia. Sé que todos dejamos afectos, dejamos cosas materiales, unos más, otros menos, pero si ya o tomamos la decisión o nos tocó irnos, pues vamos a verlo de lo positivo y no lo negativo. Y les aseguro que ese cambio de mentalidad los va a ayudar a poder conquistar, porque todos queremos vivir mejor. Todos. Yo creo que eso es otra de las cosas que nos unen a todos los seres humanos. Y pues vamos a llegar con esa mentalidad para poder estar mejor y poder construir. Y al final, Alvin, otra cosa que he aprendido, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos que comer, todos vamos al baño, todos lloramos, todos nos reímos, todos queremos ser amados, todos queremos amar. Todos tenemos exactamente las mismas necesidades, todos somos iguales. Entonces vamos a construir desde la sonrisa, desde el amor y no desde el drama. El drama dejémoslo para las novelas. Alejandro, de parte de la Fundación Juntos Se Puede y del podcast Memoria, te agradezco enorme que hayas estado con nosotros. Ha sido un gusto y un placer estar aquí. Y nada, seguimos.